4.766, representa el 25.53%. Proceso electoral ordinario 2015, renovación de gobernador y diputados. Presupuesto 524.398.269, 69.18%. Proceso electoral ordinario 2016-2017, renovación de ediles. Presupuesto 26.518.948, representa 3.50%. Educación cívica, promoción de valores y cultura democrática, 12.105.350, representa el 1.60%. Proyecto ejecutivo, proyecto de construcción de inmueble, presupuesto 1.500.000, representa el 0.20%, lo que hace un total de 758.027.336. Segundo, de acuerdo al considerando 12, el financiamiento público para los partidos políticos, asociaciones políticas y candidatos independientes para el año 2016 es de 405.244.977, de acuerdo a la siguiente distribución. Título: Financiamiento público. Prerrogativas: financiamiento público ordinario, 273.919.728, representa el 67.59%. Prerrogativas en financiamiento público extraordinario, 131.325.249, que representan el 32.40%, haciendo un total de 405.244.977. Tercero, se instruye al presidente del Consejo General para que remita el presente acuerdo y sus anexos al ciudadano gobernador del Estado para su presentación y, en su caso, aprobación definitiva por el Honorable Congreso del Estado en los términos de la legislación en la materia. Cuarto, se instruye al secretario ejecutivo para que remita el presente acuerdo y sus anexos a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz. Quinto, publíquese el presente acuerdo por estrados y en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano. Esto es su contenido, señor presidente. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo 30 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desea hacer uso de la palabra. Señor secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso de la voz. Vázquez Barajas, representante de AVE, Movimiento Ciudadano, PRD y Encuentro Social, Nueva Alianza y PRI. ¿Sí? Me voy a permitir repetir si alguien no está para poder rectificar. El consejero Vázquez Barajas, posteriormente representante de AVE, Movimiento Ciudadano, PRD, Encuentro Social, PRI, ¿estamos? ¿Sí? Nueva Alianza, perdón. Una disculpa, Nueva Alianza. Gracias, señor secretario. Comenzamos primera ronda. Tiene el uso de la voz el consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas. Gracias. Buenas tardes nuevamente, compañeros consejeros electorales, consejeras, presidente, secretario, representantes de los partidos políticos. Con la aprobación que hoy haremos de este presupuesto, nos permite generar una adecuada preparación, desarrollo y vigilancia del próximo proceso electoral 2015-2016 e iniciar el correspondiente a los años 2016 y 2017. En este primer proceso, como todos sabemos, se renovarán al titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como a los integrantes del Poder Legislativo del Estado. Consideramos que este es un presupuesto razonable, pero también racional, para la encomienda constitucional que tenemos de organizar los comicios de nuestro Estado. La propuesta que ahora se nos presenta para este órgano colegiado cumple con los criterios de austeridad, racionalidad y eficacia del gasto público, en tanto que por una parte se justifica la operación del Programa Operativo Anual 2016
que en el punto anterior hemos aprobado, y por otra, permitirá la eficiencia de las elecciones locales para hacerlas afines con los estándares de calidad que nos ha establecido el constituyente permanente a nivel federal y que también nos han demandado la ciudadanía a nivel nacional y en nuestro Estado. En la elaboración del presupuesto 2016 se tomaron en cuenta todas y cada una de las actividades, funciones y programas que se han planteado en el programa operativo anual que hemos referido. Entre las actividades que cubre los recursos que ahora se nos plantean es desarrollar y ejecutar programas de educación cívica, así como de promoción y difusión del voto razonado, cuyo reto consiste en aumentar la participación ciudadana en las próximas elecciones del Estado. Llevar a cabo actividades necesarias para la organización de 2 procesos electorales. El primero de ellos, decía yo, el de gobernador y diputados locales, que tendrá verificativo el primer domingo del mes de junio de 2016, y el segundo, que iniciará en noviembre de 2016 y tendrá verificativo en el mes de julio de 2017. También nos va a permitir imprimir los documentos y reproducir los materiales electorales necesarios conforme a los lineamientos que se nos establezcan a nivel nacional. También nos permitirá la instalación de 242 oficinas para las funciones de los 32 consejos distritales arrancando este año y los 212 consejos municipales, del cual iniciamos su instalación a partir de noviembre de 2016. También nos va a permitir coadyuvar en la organización de 2 debates entre los candidatos a gobernador y la promoción de los debates entre los integrantes del Poder Legislativo. Nos va a permitir coadyuvar con el Instituto Nacional Electoral respecto a la integración de las casillas y respecto a la ubicación de las mismas. El programa presupuestal prevé la implementación del programa de resultados electorales preliminares, el cual ahora, conforme a los criterios que ha establecido el Instituto Nacional Electoral, tendrá que responder a nuevos esquemas operativos. También debemos implementar los lineamientos que emita el INE en temas de sondeos y encuestas de opinión. Consideramos que una tarea esencial que también se prevé es la instrumentación de un conteo rápido respecto a la elección de gobernador que celebraremos el año que entra. En suma, estos recursos que ahora se han aprobado tienen como finalidad hacer que las elecciones en el Estado de Veracruz tengan un nivel de calidad suficiente y necesario respecto al planteamiento que se ha hecho en la exposición de motivos de la última reforma constitucional. En general, el presupuesto, consideramos, nos va a dotar de los recursos económicos, técnicos y humanos que nos va a llevar a un buen puerto respecto a la organización de las elecciones para fortalecer la democracia en nuestro Estado. En este sentido, el presupuesto en números globales implica que para gastos ordinarios del Instituto Electoral Veracruzano estaríamos gastando 193 millones, para proyectos especiales 13 millones, para los 2 procesos electorales que he referido, un poco más de 550 millones, y para las prerrogativas de los partidos políticos, un poco más de 400 millones. Habrá de recordar que la fórmula de cálculo de la prerrogativa de los partidos políticos fue modificada por el constituyente a nivel federal. En este estado la prerrogativa rondaba un 25% de lo que ahora se está concediendo. Esto es, la reforma constitucional federal de 2014 forzó al constituyente del estado de Veracruz respecto a la definición de algo así, un poco más de 300 millones en la carga presupuestal. Por mi parte sería cuanto, presidente, y manifiesto mi conformidad con la propuesta que nos ha hecho el secretario ejecutivo. Muchas gracias, señor consejero. Ahora tiene el uso de la voz, de acuerdo al registro que tenemos, el representante del partido AVE. Gracias, señor presidente. Antes que nada, quiero recordar que para elaborar todo presupuesto es necesario tener en cuenta qué es lo que se pretende hacer con el mismo.
Es decir, tener una planeación adecuada para alcanzar determinados objetivos y metas, que en el caso particular, quiero entender, es el eficaz funcionamiento del Instituto Electoral Veracruzano en aras de hacer frente al proceso electoral 2015-2016 en la entidad. No obstante, debemos estar muy conscientes que la ciudadanía demanda más que justificadamente mayor transparencia y una verdadera rendición de cuentas por parte de los servidores públicos que tienen la enorme responsabilidad de manejar los recursos del pueblo. En este sentido, Alternativa Veracruzana exige a este Consejo General total transparencia respecto a cómo y en qué se van a aplicar las cifras establecidas en el presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano. Y no solo a los integrantes de esta mesa, sino a la ciudadanía veracruzana, que son los verdaderos titulares del erario público. Por ello, la fuerza política que represento en este Consejo General refrenda su compromiso de ser vigilantes en que esos recursos solicitados se apliquen de manera correcta y que los objetivos trazados que justifican la solicitud realmente se alcancen y que las más sentidas demandas de la democracia en Veracruz sean atendidas con responsabilidad, máxima transparencia y objetividad, principios que deben de imperar en la función electoral. Por ello, ha sido una petición reiterada de Alternativa Veracruzana que las sesiones y los acuerdos que de las mismas se deriven sean videograbadas y que se suban al portal del Instituto para posterior consulta de todos los veracruzanos. Ahora bien, nos queda claro que, derivado de las reformas político-electorales en nuestro sistema jurídico electoral a nivel nacional, se han distribuido competencias entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales, por lo que sin duda es necesario ajustar administrativa y financieramente a estos nuevos lineamientos, por lo que esperamos que los resultados se vean materializados de manera inmediata en el fortalecimiento de la democracia, para lo cual hago una atenta invitación a los partidos políticos de ser responsables y coadyuvar en esta nueva etapa del Instituto Electoral Veracruzano, desde los actos preparativos a la jornada electoral hasta la conclusión de la misma. Damos nuestro voto para que estas cifras previstas en este presupuesto se traduzcan en bases sólidas que edifiquen una democracia consolidada para los veracruzanos y que el despilfarro, la opacidad y la falta de transparencia que caracterizó al Instituto Electoral Veracruzano sea cosa del pasado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del partido Movimiento Ciudadano. Gracias. Para mi intervención, consejero presidente, solicito que se lea el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal. Señor secretario. Con mucho gusto. Artículo 134. Los recursos económicos de que se disponga la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticos administrativos de sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia económica, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en sus respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción sexta y 79. ¿Está ahí? Okay. Adelante. Gracias.
para que luego el párrafo sexto del mismo artículo indique que los servidores públicos de los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Para mejorar la calidad del gasto, se requiere cambios de fondo. La mayoría de los estudios oficiales e independientes demuestran la baja calidad del gasto público para tener un efecto redistributivo, para garantizar un servicio de calidad y para ejercer efectivamente las funciones de autoridad. El Instituto Electoral Veracruzano requiere políticas integradas de amplia cobertura en esta aplicación de la reforma político-electoral en elecciones locales, con mecanismos efectivos de ejecución y evaluación, con nuevas formas de vigilancia ciudadana y rendición de cuentas, como la ya vigente fiscalización de partidos políticos, organismos electorales y candidatos. Es por ello que Movimiento Ciudadano otorga el beneficio de la duda a esta nueva administración que solicitamos sea transparente. Todo esto es también a propósito de las publicaciones de ayer y hoy en los periódicos La Jornada y Reforma en relación con el manejo de las finanzas en el gobierno del Estado de Veracruz. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor representante. Ahora le toca el uso de la voz al representante del Partido de la Revolución Democrática. El Partido de la Revolución Democrática, de manera general, se pronuncia a favor de dotar los recursos necesarios para garantizar que este órgano realice su trabajo en los términos que la propia Constitución de la República, la Constitución del Estado y los códigos vigentes señalen. Creo que no hay que regatearle a la democracia. Hay temas muy sensibles del manejo de recursos públicos y de la forma en que se infiere, se compra la voluntad de los electores. Y por supuesto que hay un cuestionamiento generalizado en especializar que los órganos garantes de este proceso democrático muchas veces son viciados por no contar con los recursos suficientes. Considero que los montos que se manejan en este proyecto son montos similares a los que se ha venido ejerciendo un gasto en promedio anual cuando es un año electoral, cerca de 500 a 550 millones de pesos, es lo que cuesta un proceso electoral. Y digo que el PRD tiene que ser congruente porque si nos vamos un poquito atrás y viéndolo de manera generalizada, nuestro instituto político fue promotor en la Cámara de Senadores y Diputados para que se homologaran las fechas de elecciones en todo el país. Y en el caso del PRD me tocó presidirlo y fuimos el primer partido político que presentó una propuesta
para que se hiciera esta mal llamada minigobernatura. Creo que es un asunto también numérico en términos económicos, pero jurídicamente viable, y lo vemos y no lo vemos como un gasto promedio anual y lo vemos a largo plazo. Por supuesto que vamos a ahorrar en términos reales, porque nos vamos a ahorrar por lo menos 2 elecciones intermedias entre periodo y periodo de 6 años. Queda pendiente el tema de los procesos municipales, pero fundamentalmente el gasto en cuanto a la estructura administrativa que tiene que ejercer el Consejo es exactamente el mismo en cada una de las elecciones, independientemente de lo que podamos elegir. Son mínimos los gastos. Y creo que en este sentido, pues nosotros que propusimos esa gubernatura de 2 años, y que vamos a tener, y se van a empatar procesos tanto de gobernador, y entendemos los presidentes municipales el año que viene, pues necesariamente se tendrá que dotar de estos recursos al órgano. Y la otra parte, que yo coincido ahí con mis compañeros, pues es que hoy no entreguemos ni un cheque en blanco, ni al estar a favor de este presupuesto, por ningún motivo se llegue a la conclusión pública de que no vamos a estar o no vamos a ser vigilantes de que estos recursos se apliquen y de que estos recursos realmente nos traigan a nosotros como instituciones políticas la tranquilidad de que todos los participantes en la organización de este proceso electoral cumplan, como lo establece la ley, su trabajo. Y por supuesto que estamos a favor de que sean bien pagados, bien remunerados, y que cuenten con todas las herramientas materiales para poder desempeñar su trabajo correctamente. Por eso creo que hoy este presupuesto, que no tiene nada de extraño, es un presupuesto ajustado a las necesidades de un proceso electoral. Si bien tiene que ser avalado, aprobado, también tiene que ser vigilado, y en ese sentido creo que debe vertirse nuestra participación como representantes de partido. Y yo sí creo que debiéramos como un colectivo, que estos recursos que hoy se están autorizando y que además, vuelvo a repetir, son muy similares a lo que se viene manejando, se puedan optimizar. Hay algunos rubros ahí, por ejemplo, el pago de rentas, que si bien pues ya tenemos este edificio, creo que pudiéramos, ya con la voluntad que he percibido de parte de los consejeros, optimizar mejor esos recursos, hacer más funcionales nuestras actividades. Y de la misma manera, creo que va a haber el momento, y ya yo metiéndome un poco más a la revisión, sé que el consejero presidente por ahí le gusta la transparencia, de acuerdo a su currículum, tendremos la posibilidad de ir revisando los recursos humanos, porque si bien estamos a favor de que sean bien pagados, pues también tenemos que ver que cumplan con su trabajo, y habrá momentos en que tengamos que revisar todo lo que respecta a cada uno de estos conceptos que hoy nos presentan. Y para terminar, a mí sí me gustaría hacer una observación en el proyecto de acuerdo del Consejo General, específicamente en el numeral 12, que tiene que ver con la asignación de los recursos a los partidos políticos, porque si bien de manera genérica nos cita los artículos en los cuales se basa la distribución de los
de las prerrogativas de los partidos políticos, no los especificamos claramente. Digo porque la Constitución establece muy claramente que es el número del padrón electoral, pero es al cierre del mes de junio, parece, o julio, si no me equivoco. Y ya por ahí había algunos compañeros que ya no, oye, la cifra no está ajustada al padrón actual. Entonces, sí sería prudente, creo yo, que lo pudiéramos poner en números, cuál es el padrón, cuál es el salario, de ahí el porcentaje que se les da, y creo que tiene un error porque en actividades ordinarias la mensualidad no corresponde a lo que le transfieren a los partidos, creo que viene un error ahí. Entonces sí, mi solicitud sería corregir este documento, ya que es un documento, creo yo, para todos de mucha importancia, que vaya muy claro, muy específico, y que podamos nosotros tener toda la tranquilidad de que estos recursos están perfectamente distribuidos de acuerdo a lo que establece la ley. Es cuanto. Muchas gracias, señor representante. Tiene ahora el uso de la voz el representante del Partido Encuentro Social. Muchas gracias, presidente. Bien, quiero señalar que Encuentro Social, como partido político de reciente incorporación a la vida democrática del Estado, y como partido que inicia un proceso electoral por primera vez local en el Estado, teníamos en la agenda una preocupación relevante en cuanto al alto costo de los procesos electorales, y veníamos con la idea de la reducción. En el proceso de análisis del presupuesto hemos podido corroborar una disposición para presentar algunas propuestas a nivel nacional que no competen, desde luego, a este órgano, y que tiene que ver con que gran parte de ese costo lo generamos nosotros mismos, los partidos políticos. Pero bueno, reitero, eso no es una situación que no compete a este órgano. Sin embargo, sí nos encontramos con la incidencia en la elevación de los presupuestos, no sino de todos los presupuestos de años anteriores en procesos electorales, y que desde luego a nivel federal también debe ser la misma situación, porque es esa situación generada a nivel federal la que incide en el incremento de las prerrogativas en el Estado. Y bueno, también nos encontramos con que gran parte de este presupuesto va a dar a los ciudadanos en el Estado de Veracruz en un momento en que la situación económica es grave. Vamos a ver que una vez emitidas las convocatorias para los órganos desconcentrados, para el proceso de capacitación también, que aunque será llevado a cabo de manera paralela por el INE, se van a presentar miles de ciudadanos para participar en esos órganos desconcentrados y en el proceso de capacitación, porque no tienen empleos. Y desde luego, desde este órgano pues debemos entender que los partidos políticos no podemos pretender que esos ciudadanos nos hagan un proceso gratis. Entonces, sí celebro que gran parte de eso vaya hacia ellos y que exista la preocupación de incrementar un poco sus dietas en ese sentido, porque a lo mejor no se les pueda llamar sueldos. Entonces, también celebramos la apertura mostrada por los consejeros en el análisis de los presupuestos y en atención a las diferentes observaciones.
Una de las quejas cuando nos incorporamos, una de las quejas recurrentes cuando nos incorporamos a este órgano electoral, se refería a la opacidad de los mismos para la rendición de cuentas. Y desde luego eso permeaba hacia la sociedad porque se dan números sin justificaciones y sin documentos que avalen los diferentes gastos. Celebro el inicio, reitero, de la claridad con que se manejó este proyecto. Entendemos, sigue asustando la cantidad, pero entendemos que es producto de un proceso electoral, del gasto ordinario y de otro proceso electoral que inicia en el año en que termina otro. O sea, y que a lo mejor tendremos ese mismo problema en el siguiente año. ¿Sí? De manera que, como dice el compañero representante del PRD, pues el ahorro lo iremos viendo más adelante, ¿no? Por ello nos unimos a la petición de nuestro compañero representante de Alternativa Veracruzana para exigir que continúe esa claridad, esa inclusión con la que empezó este Consejo y podamos ir viendo cuentas claras en el uso de los recursos que hoy están solicitando. Igual nos unimos a la petición del PRD de pedir a quien corresponda, que será el Congreso y el Gobierno del Estado a través de CEFIPLAN, de no regatear los recursos para llevar a buen fin este proceso y que ellos mismos, hablo del Congreso, generaron esa posibilidad, entendiendo desde luego que los ahorros se podrán dar y de manera significativa más adelante. Y por último también celebro que se incluyan proyectos para adelantar ya bienes propios, bienes inmuebles desde luego del órgano, porque de verdad lo que se va en rentas es bastante significativo, bastante amplio, y a veces los edificios dejan de ser funcionales. Entonces, estamos de acuerdo con el anteproyecto, esperando se tengan la capacidad de explicar a quien corresponda de las bondades del mismo, de la necesidad, no de las bondades, sino de la necesidad del mismo, para que no sufra modificaciones que a veces suceden. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidente. En primer lugar, pues, creo que en un acto de congruencia, en la sesión pasada no voy a hablar en ese momento de números, ya el presupuesto pues está en la mesa, pero sí quiero ratificar lo que dije en la sesión anterior. Creo que es exagerado el monto. Sin embargo, si es cierto, en eso coincido con los representantes, hay muchas cosas por hacer. Pero quiero fundamentar, aparte que quede ratificado, que estamos en una época de austeridad. Es por ello, como lo dije en la anterior ocasión, estaremos atentos a que cada peso de los veracruzanos sea bien llevado a las áreas que correspondan. Los veracruzanos merecen respeto. El día que ustedes tomaban protesta, nosotros, la representación que hoy tengo, dijimos que la confianza se construye. En eso estamos construyendo. Hay que ganarse la confianza, consejeros. Sí es cierto, esto es nuevo. Estamos en un punto fundamental para que los de allá afuera sepan que existe la transparencia total. Y lo dijimos y lo seguiremos diciendo. Cuando haya algo mal que decir, lo vamos a decir. Cuando las cosas se hagan bien, claro que también las vamos a aceptar. Recuerden, el dinero es de los veracruzanos, no es de nosotros. Y si quiero concluir
para no meterme en números y todo eso, de que no se les olvide que si bien es cierto la democracia es cara, también hay que tener los suficientes medios para decir que esa democracia puede ser austera, en el sentido del gasto del recurso. El recurso es una responsabilidad de este órgano colegiado. Yo espero que en un acto de congruencia, de construcción de confianza, los veracruzanos que están allá afuera digan que las cosas se hicieron bien aquí, porque en ese sentido nosotros seremos los primeros en reconocerlo. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor representante. Ahora tiene el uso de la voz el representante del partido Nueva Alianza. Gracias, señor presidente. El posicionamiento de la fuerza política electoral que representamos en esta mesa, esto es de Nueva Alianza, es muy claro en el sentido de entender que este presupuesto tiene consideraciones en base a criterios de planeación y también en entender, como se mencionó anteriormente, una frase muy importante que viene ad hoc al momento, limpiando la casa. Es decir, es muy cierto que este presupuesto para el ejercicio 2016 abarca múltiples actividades de dos procesos diferentes. También es cierto que lo que padece y ha padecido constantemente la suspicacia en el gasto público es precisamente la manera de ejercerlo. Hoy para Nueva Alianza es evidente que este órgano electoral colegiado ha manifestado una intención primaria de componer y de realizar de la manera más adecuada cada una de las facultades establecidas tanto en los ordenamientos legales como constitucionales. Entendemos que la planeación pueda abarcar estos alcances y esta cuantía. Lo que Nueva Alianza no podrá entender y en consecuencia será un observador y un señalador puntual es el uso que dentro de una opacidad y con estándares de ineficiencia o ineficacia se pueda generar. Estamos en el momento inicial de la planeación. Nueva Alianza comprende que quizás para este tipo de procesos es importante restringir cualquier tipo de elemento que pueda imposibilitar un funcionamiento correcto de este órgano electoral. Pero también es muy importante que este proceso inicial, que al día de hoy se manifiesta con la aprobación de este presupuesto, no ha concluido, no concluye. Viene la aplicación de este ejercicio presupuestario. Y es ahí donde desafortunadamente las conciencias y las desconfianzas se centran. La invitación y el pedimento por parte de Nueva Alianza a ustedes, señores consejeras y consejeros integrantes de este organismo público electoral local, es que no se cometa un ejercicio nuevamente de erradicar las obligaciones que la ley les confiere en el sentido de la transparencia, que no se convierta este ejercicio presupuestario en un dispendio, en una manifestación de una actitud ostentosa u onerosa, que se convierta en lo que la democracia veracruzana requiere y exige, y ustedes están obligados a ellos, a generar procesos electorales donde realmente se permita, se faculte y se regule una participación equitativa de los diferentes agentes políticos. Nueva Alianza, señoras consejeras y consejeros, entiende este ejercicio de planeación
solo les conmina a que sea un ejercicio con estándares de eficacia y de eficiencia. Pues de no ser esta la circunstancia, sin duda alguna que los diferentes actores políticos en este pleno habremos en su momento y por los medios legales establecidos hacer ese posicionamiento, porque estamos hablando de gasto público y estamos hablando de la democracia veracruzana. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante de Nueva Alianza. Primero, Juan. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidente. Con su venia. Yo quiero aprovechar esta intervención igualmente para sumarme a la argumentación sobre el punto de acuerdo que nos ocupa. A mí me llama la atención particularmente el tema de la promoción de valores y cultura democrática. Creo que es acertada esta integración del presupuesto electoral, del presupuesto de este órgano electoral. Creo que es un gran reto que tendremos todos los que integramos la mesa, particularmente el órgano electoral y los partidos políticos, el involucrar a la ciudadanía a participar. Ese es el mayor reto, creo que es de todos conocidos, que la inercia mundial, no podemos decir que es un caso exclusivo de México, pero la inercia de los ciudadanos en general es de apatía, de no querer involucrarse en temas político-electorales, y ese será entonces el gran reto. Entonces yo celebro que en el presupuesto del 2016 esté considerada esta partida. Me parece, igual que los compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, que igualmente mi deseo es que se puedan utilizar en la mejor manera posible. Ciertamente Veracruz necesita un organismo electoral, un árbitro electoral eficaz, eficiente, atento de la actuación de todos los actores políticos, y ese sería en todo caso nuestro deseo, que este Consejo Electoral, que este nuevo OPLE en Veracruz, y que los consejeros electorales estén involucrados en todas las actividades del proceso electoral, que no sean consejeros electorales de oficina, de escritorio, que puedan todos recorrer el estado y poder atender de manera pronta, de manera inmediata, los distintos eventos que se presenten durante el desarrollo del proceso electoral. Eso yo desearía de verdad que puedan ustedes hacer ese compromiso de que este nuevo Instituto Electoral Veracruzano estará al pendiente precisamente de eso. Y por supuesto, de entrada, nuestro respaldo. Creemos que en la democracia es un proceso que tiene costos, ciertamente, y también depende entonces de cuánto queremos nosotros apostarle a tener un proceso electoral digno, un proceso electoral que garantice verdaderamente el respeto del voto ciudadano. Y a eso apelamos, que este árbitro, en esa definición que hemos nosotros dicho de estos dos Veracruz que empiezan a promoverse en rumbo a la renovación de la gobernatura y de la Cámara de Diputados, en estos dos Veracruz hay quienes quieren que las cosas sigan igual, hay quienes quieren que sigamos viviendo en un estado de inseguridad, de falta de recursos, de deuda estratosférica, pero hay quienes queremos que las cosas cambien. Y en esta lucha
por esta definición de estos dos proyectos, el árbitro electoral tiene que estar atento en garantizar que finalmente gane la propuesta que la mayoría ciudadana decida. Nosotros estaremos atentos a ello también y, por supuesto, celebrar, insisto, que este nuevo Instituto Electoral Veracruzano esté muy dispuesto a fortalecer la participación de la ciudadanía con esta serie de eventos que se proyectan en el presupuesto de egresos 2016. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la voz el representante del partido Morena. Muchas gracias. Bien, yo iniciaré mi participación con lo siguiente. Estamos hablando de democracia cuando, si no me equivoco, fue menos del 50% de los ciudadanos que votaron en las últimas elecciones. Entonces podríamos cambiar el término para aspiración, que es aspiramos a tener democracia. Cuando participe un porcentaje interesante de toda la población, entonces podríamos decir que estamos en términos democráticos. Tarea del Instituto Electoral Veracruzano. Ahora bien, si por otro lado observamos que efectivamente hay una ciudadanía que demanda transparencia precisamente por tantos hechos no transparentes en las elecciones, para ser más claro, compra de votos, tarjetas y todo lo que ya ustedes saben. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿De qué democracia estamos hablando? Vuelvo a los números, menos del 50% que vota. Entonces, no sé qué porcentaje podrían poner ahí, 10, 20, 30, 40% de ese 50, de esa mitad de mexicanos que fueron a votar. No hay una democracia clara en nuestro país. Consejeros, tienen ustedes la oportunidad histórica aquí en Veracruz de participar con coherencia, con claridad, que les demande la sociedad veracruzana, o mejor dicho, que ustedes tomaron protesta en ese sentido. Tenemos ejercicios electorales el año que viene, el 17, 16, 17 y 18 y 19, si no mal me equivoco por ahí. Entonces ustedes tienen un paquete importante en la historia de Veracruz. Yo les digo, ¿por qué dejamos este gran hueco en todo lo del presupuesto que está ahí? Si queremos hacer las cosas diferentes, si queremos tener resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas diferentes. Estamos hablando de todo este presupuesto que es importante, muy importante tan solo por los números. Sin embargo, esa parte donde escucho al consejero Juan Manuel Barajas en el sentido de estimular, aumentar la participación ciudadana. ¿Cómo lo vamos a hacer si continuamos con las mismas reglas que nos heredaron? Tenemos aquí en el anteproyecto una promoción de valores y cultura democrática apenas del 1%. Entonces creo que aquí hay muchas cosas que tienen que hacer y muchos compromisos que desde hoy los exhorto a que lo pongan en su memoria, porque estamos hablando de una transparencia de un presupuesto, pero no estamos observando a la otra mitad de mexicanos que no votaron, es decir, mexicanos que no creen en ustedes, que ponen su voluntad en diferentes partidos políticos, pero ustedes son los que tienen esa responsabilidad. No creen en ustedes, está más que claro. La credibilidad del Instituto Electoral Veracruzano está en las acciones que hagan ustedes. Puntualizo pues de que el problema no es el dinero. Estamos dando el beneficio de la duda de que van a ser transparentes, de que está la honestidad de antemano, que por eso están aquí, que por eso tienen ese compromiso,
pero el asunto es hacer las cosas diferentes para que esa mitad de mexicanos, de veracruzanos, hablando del Estado, de veracruzanos que no creen en ustedes, motivarlos a través de la cultura de la denuncia, a través de apoyo moral, porque no es nuevo de que se sepa de que si no votas por te quito tu apoyo en tal programa, etcétera. No es nuevo. ¿Qué van a hacer ante todas esas situaciones que son reales, que existen, que por eso no tenemos esa credibilidad, que por eso tal vez ese otro porcentaje de mexicanos que no votan están con esa falta de certeza ante el instituto? Entonces yo veo aquí un hueco tremendo, porque sí es muy importante hablar de toda esa transparencia, del ahorro del papel, etcétera, muy importante. Pero me parece secundario si lo principal aquí es la democracia y tener que incluir a toda esa ciudadanía que no está participando. Y luego eliminar todos esos vicios generados a través de tantos años para que las elecciones sean en verdad limpias, sean a manera de júbilo, de fiesta, no de peleas entre nuestros propios conciudadanos, sino que sea que juntos busquemos el mejor camino político para nuestro Estado. Muchas gracias. Gracias, señor representante. Ahora tiene el uso de la voz el representante del Partido Verde Ecologista. Administración. Sin embargo, es importante hacer notar que el Partido Verde está preocupado y estará muy encima de algunos puntos específicos sobre la implementación de este presupuesto. Programas como la integración de los órganos desconcentrados, y esto a través de la Comisión de Reglamentos, en la cual ya también en las reuniones de trabajo se tiene proyectado tener los reglamentos y los lineamientos tanto para la adquisición, para la renta, para la enajenación de cualquier tipo de materiales que se vayan a utilizar. Y también vamos a estar muy pendientes acerca de las licitaciones, tanto en material electoral, que creo que es un programa que lleva el grueso de este presupuesto, y este material electoral, pues evidentemente no podemos regatearlo de ninguna manera, ya que es fundamental para el proceso electoral, llámese tinta indeleble, mamparas, todo lo que se va a utilizar a través de la dirección de organización, incluyendo las actas de escrutinio, las actas de cómputo, las actas de incidentes y propiamente las boletas electorales. También vamos a estar muy pendientes de las licitaciones acerca de los programas del PREP, del programa de resultados electorales preliminares y del programa de monitoreo, ya que creemos que estos programas se pueden perfectibilizar, se pueden hacer de manera eficiente, se pueden realizar mucho mejor de lo que se han venido haciendo en otros procesos electorales, tanto federales como locales, por un lado. También creo que es importante estar atentos a la vinculación que se pueda tener con el Instituto Nacional Electoral acerca del convenio macro que se va a firmar con el Registro Federal de Electores, que es también importantísimo, y esto debe de abarcar desde la ubicación de casillas, desde la lista nominal, la cartografía electoral y todo lo referente para que podamos trabajar de una manera correcta. Y como lo hice en la participación anterior, en otro punto de esta sesión, sí tenemos que estar también muy pendientes acerca del financiamiento que se le da a los partidos políticos, que eso lo han mencionado a través de la reforma electoral que hemos tenido, pero también hay que estar muy pendientes acerca del financiamiento que tienen las acciones políticas estatales, para que estas mismas acciones, como lo marca la ley, como lo marca nuestra legislación, estén al corriente con todas sus obligaciones, y que el propio Consejo, si se les está dando un presupuesto a estas asociaciones, tengan a bien comprobarlo de manera eficaz y de manera eficiente. Es cierto que la democracia es cara,
pero haciendo un análisis en todas, comparativamente con algunos otros estados o con algunos otros institutos electorales locales, creo que Veracruz ha tratado de hacer en este presupuesto una eficiente distribución, una eficiente integración de este proceso, lo cual no significa que sea un cheque en blanco para el Instituto Electoral. El Partido Verde va a estar pendiente de la aplicación de todos los recursos que se están aquí solicitando. Es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. Creo que el consejero pide una intervención para una pequeña aclaración. Adelante, consejero Juan Manuel. Sí, gracias. Solo pedirle, presidente, a los consejeros y representantes de los partidos, si tuvieran a bien que en el acuerdo se precisara que el proyecto especial que tenemos como construcción de un inmueble no se refiere a ello, sino se refiere a la elaboración del proyecto ejecutivo, del proyecto maestro para la construcción, probable construcción de un edificio para 2017 o 2018, porque con 1,5 millones creo que difícilmente se podría construir un edificio, y cabe aclararlo a los medios y a la sociedad veracruzana que no estamos proponiendo en este año construir ningún edificio. Gracias. Abrimos otra ronda. Nada más si pudieran tomar como parte de los objetivos el planteamiento que yo decía, así como el edificio que es a mediano plazo, que se incrementara dentro claramente en el objetivo y en sus metas lo que estamos mencionando, de acciones claras, firmes hacia fomentar toda esta cultura democrática. Es bueno que ya esté aquí planteada, pero es mejor que esté proyectada para que se fuera midiendo con las acciones que el mismo instituto fuera llevando a cabo a través de establecerlo dentro de sus objetivos y sus metas. Gracias. Muchas gracias, representante. ¿Hay más intervenciones? Entonces abrimos otra ronda, por favor. A ver, para segunda ronda, ¿quiénes escriben? PRI, Cardenista. Adelante, señor representante del Partido Revolución Institucional. Gracias, presidente. Solamente para ser breve, en la anterior intervención se olvidé decir que en la ampliación, como fue la ampliación del presupuesto, hubo una propuesta de la consejera Eva, se acordarán, donde se haga conocer a los veracruzanos en qué se va a gastar por rubros lo del Instituto Electoral Veracruzano. Lo dijo ella, le dije que yo estaba de acuerdo, y yo espero que esa propuesta pues sea en el principio de máxima publicidad, se haga ver y se haga valer para que los veracruzanos sepan perfectamente cuáles son los rubros y en qué se va a gastar en este instituto, para que seamos realmente transparentes. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor representante. Ahora tiene el uso de la voz el representante del Partido Cardenista. Con su venia, señor presidente, la participación de mi representación va en el sentido de hacer una breve aclaración. La democracia es cara porque la hemos encarecido, y la hemos encarecido todos precisamente porque la hemos basado en un sistema de desconfianza. Este sistema de desconfianza ha ocasionado que tanto las credenciales para votar con fotografía, el padrón, las boletas electorales y otro sinnúmero de elementos que acompañan a los procesos electorales tengan que estar formulados bajo ciertas normas de seguridad, candados, etcétera. Entonces, no necesariamente una buena democracia debe de ser, o una democracia con ciertos estándares de calidad debe ser cara. Nosotros estamos transitando apenas hacia una vida democrática plena, y evidentemente eso conlleva factores como la inversión, como ya se mencionaba, porque así debe de verse, en una cultura democrática que permita en un futuro, a mediano y largo plazo, construir los canales y los conductos para que los ciudadanos puedan tomar mejores decisiones sin necesidad
de recurrir siempre a los elementos imperativos, que son aquellos que propician precisamente que la democracia se encarezca. ¿Por qué? Porque siempre hay un halo de duda y de desconfianza alrededor de los procesos electorales. Entonces, tenemos ejemplos muy claros alrededor del mundo de democracias que son eficientes, eficaces y no son tan caras, pero nosotros aún no llegamos a esos parámetros y además estamos jugando con reglas que nosotros no impusimos. Son reglas que vienen mandatadas desde la Constitución Federal y no tenemos mayor oportunidad de poder establecer acuerdos que se encuentren fuera del marco legal vigente. Entonces, podemos estar seguramente la mayoría o todos de acuerdo en que los gastos parecen excesivos, pero nosotros no tenemos la posibilidad de variar las fórmulas de asignación del financiamiento a los partidos, ni tampoco podemos proponer reformas a la Constitución Federal ni a las leyes secundarias porque no somos el órgano competente para ello. Entonces, solo para dejar claro también el mensaje a la ciudadanía de que si no podemos variar las fórmulas de asignación en los presupuestos, sí tenemos la capacidad de ejercer el mismo con responsabilidad y con los criterios de austeridad que deben de también transparentarse para tener un manejo, digamos, mucho más eficaz hacia el interior y hacia el exterior, que la gente sepa cómo se está gastando su dinero y cuáles son los beneficios de tener una serie de normativas que permitan que los procesos electorales vayan hacia un perfeccionamiento. Esa sería mi participación. Muchas gracias, señor representante. ¿Ninguna participación más? Señor secretario, consulta en votación nominal si se aprueba el proyecto de acuerdo. Mucho gusto. En votación nominal se consulta sobre el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueba el proyecto de presupuesto de este organismo electoral para el ejercicio fiscal 2016. Por lo que pido a las consejeras y consejeros electorales expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de lista de asistencia. Tania Celina Vázquez Muñoz. Tania Vázquez Muñoz, a favor. Eva Barrientos Cepeda. Eva Barrientos, a favor. Juan Manuel Vázquez Barajas. Vázquez Barajas, a favor. Julia Hernández García. Julia Hernández García, a favor. Jorge Alberto Hernández y Hernández. Jorge Alberto Hernández y Hernández, a favor. Iván Tenorio Hernández. Tenorio Hernández, a favor. José Alejandro Bonilla Bonilla. Alejandro Bonilla, a favor. Señor presidente, ha sido aprobado por unidad de votos dicho proyecto. Gracias, señor secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Se refiere a asuntos generales. Toda vez que estamos en sesión ordinaria, pasamos a asuntos generales. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 27 del reglamento de sesiones del Consejo General, solicito expresen cuáles serían los puntos que se podrían incluir en asuntos generales. Lo anterior con el propósito de que el secretario tome nota e informe de ello. Partido Cardenista, ¿sobre qué tema, perdón? Horario de jornada laboral del Instituto Electoral Veracruzano. Horario de labores. ¿Alguien más por ahí levantó? PRI, ¿verdad? PRI. Sí, sobre... Un informe de la Comisión de Fiscalización. Informe de la Comisión de Fiscalización. Fiscalización. ¿Quién más, perdón? Encuentro Social. Sí. Vinculación con el INE. Vinculación con INE. ¿Me permito? Señor secretario, sirva dar lectura a los puntos inscritos que no requieren el estudio de documentos o que sean de obvia y urgente resolución. Son tres, el primero de ellos por Partido Cardenista, horario de labores; segundo, por el representante del PRI, un informe de la Comisión de Fiscalización; y Encuentro Social con respecto a la vinculación con el INE. Esos son los tres puntos a tratar en asuntos generales. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Pues tiene el uso de la voz el representante del Partido Cardenista. Con la venia de la presidencia, quisiera
tocar un punto por demás importante para la vida interna y después encontraremos que tiene relación también con el proceso electoral que se avecina, que se refiere a la modificación del horario de labores. Según me han informado, a partir del día de mañana el instituto tendrá un nuevo horario de labores. Quisiera saber primero si esto es cierto. ¿Sí es cierto? Acordado ya en Junta. Está acordado. Supongo la Junta General Ejecutiva acordó la modificación. Bien. Ahora, este horario de labores, según también tengo entendido, comprende 9 horas. 9 horas diarias. ¿Es cierto? Es cierto. Sí. Muy bien. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes. Ok. Esta disposición de la Junta General Ejecutiva, si bien tiene la atribución de fijar el horario de labores del instituto, también se encuentra acotada por la reglamentación atinente, que es el marco jurídico que emana desde la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y, de manera particular, el reglamento interno de este instituto. Yo encontré diferentes disposiciones en la ley en las cuales se señala expresamente que los horarios de labores no podrán exceder las 8 horas, porque sería de entrada inconstitucional, contrario a lo que señala también la Ley Federal del Trabajo y también violentando lo que dice el reglamento interno de este instituto en su artículo 76. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el fundamento, cuál es la motivación bajo la cual la Junta General Ejecutiva transgrede estas normas, o si yo estoy equivocado y la ley les permite establecer un horario de labores diverso al que ya se señala? Quisiera escuchar entonces cuál es el fundamento legal para ello. Esta sería una primera pregunta y me reservaré el uso de la voz para una segunda participación. Les cuento. Adelante, señor secretario, si te da respuesta. Sí, en efecto, en sesión de Junta General del 23 de septiembre, a propuesta de la Dirección de Administración, se consideró, a propuesta de las propias actividades también próximas ya a desarrollar, el horario de 9 a 3 y de 6 a 9. En la inteligencia, desde luego, no ha entrado en vigor, cabe aclararlo, fue un acuerdo que se ha tomado y que se está considerando, siempre y cuando, desde luego, y esto es pertinente señalarlo, en la inteligencia, que no se atente contra los derechos de los trabajadores en este sentido. ¿Sí? Esto sería, ¿sí? Muchas gracias. Agradezco su amabilidad. Adelante, representante del Partido Cardenista. Estamos sobre el mismo tema. Muchas gracias. Entonces, quedaríamos en el entendido, porque efectivamente la misma Constitución y la ley prevén que cuando se trata de organismos electorales existen disposiciones para proceso electoral que por supuesto son una excepción a la regla, pero el proceso electoral todavía no inicia. Entonces, si este horario de trabajo pretende implementarse para el proceso electoral, no tendría mayor observación. Lo que me preocupa es que se intente implementar antes de que inicie el proceso electoral, porque entonces sí habría una transgresión a la ley, a menos que se haya acordado también con los trabajadores de este instituto que se les va a remunerar conforme la ley lo señala, en las horas extras, que también cabe mencionar que no podrán exceder, según con la propia ley, de 3 veces seguidas, ni más de estas horas a la semana. Entonces, es para circunstancias extraordinarias. Lo único que quisiera que quedara claro es si se va a implementar a partir del día de mañana o si se va a implementar a partir del inicio del proceso electoral. ¿Sí? Digo, de manera automática, desde luego que, como bien estableces, la ley prevé, una vez iniciado el proceso, bueno, prácticamente entraríamos en automático, ¿sí? En la inteligencia, vuelvo a insistir que en efecto fue aprobado en sesión de Junta este acuerdo, que no se ha adoptado ya como una medida para a partir de mañana, aunque está previsto, pero se está haciendo la valoración al respecto, porque desde luego no pensamos atentar de ninguna manera sobre los derechos laborales de los trabajadores. En inteligencia también creo que vale la pena reflexionar, saber que en esta institución no se elabora los sábados, desde luego, ¿no? A ese respecto también el reglamento interno establece que por cada 5 días de trabajo tendrán derecho a 2 de descanso. La ley señala de manera general que por cada 6 días de labores tendrán derecho cuando menos a un día de descanso, de preferencia el día domingo. Es decir, no es limitativa
La que establece esto puntualmente o donde se establece es dentro del reglamento interno. Entonces, estaremos a la expectativa y vigilantes de que efectivamente no se transgredan los derechos de los trabajadores. El Partido Cardenista siempre ha estado preocupado por los derechos de los trabajadores y cuanto más con aquellos que tenemos la cercanía cotidiana, que es personal de este instituto. Nos consta que trabajan de manera eficiente y eficaz y que además no habla bien de los órganos, de ningún órgano de gobierno, jornadas excesivas más allá de las 8 que establece la ley, porque entonces dejaríamos en tela de juicio si realmente se está pues cumpliendo con los objetivos de eficacia que se plantean para los estándares de calidad, porque si hay una labor que no se puede desarrollar dentro de 6, 7 u 8 horas, pues entonces habría que analizar qué tipo de labor es, si es que no nos da tiempo durante ese horario de cumplirla. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolución Institucional. Gracias, presidente. Solamente para informar breve, creo que se instaló antier la Comisión de Fiscalización y nada más quisiera saber si se dio la actividad de un programa de actividades, porque pues lamentablemente, y quiero creer que fue un error involuntario, mi representación no fue invitada, a pesar de que en la aprobación de las comisiones se dice que los representantes que les toca en forma retroactiva pues estarán, pero aún así invitar a los demás. En el caso particular pues no fui invitado. Quiero creer que fue un error involuntario nada más. Y sobre todo saber si se dio alguna programación. Gracias. ¿Barajas? Le contesta, consejero Barajas. Antes que nada, darle una disculpa porque por una cuestión de logística, la Secretaría Técnica de la Comisión solo invitó a los partidos políticos que salieron sorteados y igual pasó con los consejeros electorales. También les reitero una disculpa a mis colegas, tampoco fueron invitados aquellos que no la integramos. Y aprovecho la oportunidad para decirles que para mí será muy importante la asistencia de todos. Pronto vamos a ver 3 documentos esenciales. El primero de ellos es la fiscalización del gasto ordinario de los partidos políticos 2014. Haremos un trabajo con el presidente del Consejo, que es quien tiene la atribución de presentar los dictámenes a este pleno, a efecto de que si lo tiene a bien pueda bajarlos a la comisión para una revisión previa en la comisión. Y por otro lado también tenemos 2 retos fundamentales. Salía un poco el tema en el punto 3º o 4º hoy del orden del día, que es el reglamento de fiscalización de las actividades sobre el origen y monto de las asociaciones políticas. Es un documento, creo, y muy importante, en el cual debemos estar todos. Y el segundo documento que planteamos como plan de trabajo es un esquema técnico que nos habrá de recomendar el director de fiscalización para que se vayan definiendo qué elementos técnicos de la propaganda son esenciales e incorporen al programa de monitoreo que en su momento implemente este organismo. Con gusto le trasladaremos una copia del programa a todos los representantes de partidos que de forma involuntaria no fueron invitados, así como a mis compañeros consejeros. Es cuanto, presidente. Tiene ahora el uso de la voz el representante del Partido Encuentro Social. Sí. Gracias, presidente. Nada más con algo que tocó un punto que nos preocupa y que ha sido reiterativo, nos preocupa desde hace tiempo, es sobre la forma en que se va a dar seguimiento a ciertas actividades que desarrollará el Instituto Nacional Electoral en coadyuvancia con el proceso electoral local, porque no hay claridad y quiero solamente ponerlo en la mesa para que se inicie o se busque la definición de cómo se va a llevar a cabo el procedimiento. No han salido aún, o cuando menos no nos han dado a conocer los lineamientos específicos del INE, y argumentan solo la
fundamentación del acuerdo 830, que en función de eso se dará la relación. Sin embargo, aún nos queda la duda de cómo los partidos políticos podremos participar en el seguimiento, en la evaluación y en la vigilancia de esos procesos. Por ejemplo, la ubicación de las casillas electorales, ¿sí?, y el procedimiento de capacitación de las mismas mesas directivas, porque hasta donde tengo entendido no hay un fundamento legal que permita la instalación de los consejos del INE, toda vez que no es un proceso federal. Y nosotros no tenemos atribuciones en la Junta Ejecutiva, ni distritales ni estatales, ¿no? Entonces, los partidos políticos, ¿cómo podremos dar seguimiento? Me queda claro que quizás sea a través de la Comisión de Vigilancia y desde luego a través de nuestros representantes en los consejos distritales, pero ¿cómo? Y como esa, hay otras actividades. Entonces, lo dejaría yo ahí para que, llegado el momento, se considere y se verifique cómo se va a llevar a cabo esa actividad. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor representante. Consejero Hernández y Hernández, le quiero dar respuesta, por favor. Con su permiso, presidente. Efectivamente, el acuerdo 830 es específico en cuanto a las actividades que desarrollará el INE y en cuanto a las actividades que desarrollaremos nosotros. Y en el mes de octubre, ya en los próximos días, están por salir los lineamientos. Tampoco tenemos la certeza de que los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral vayan a ser instalados, pero la misma legislación federal señala que en materia de capacitación electoral el nombramiento tanto de supervisores como de capacitadores electorales es a través de los consejos distritales. Si bien se instalarán consejos distritales, pues a través de la representación de los partidos políticos con representación nacional, pues seguramente le darán seguimiento a esas actividades. Y recuerdo que en alguna reunión anterior íbamos a contemplar de qué manera los partidos políticos con representación específicamente local o estatal tendrían acceso a estos sistemas informáticos. Entonces, yo creo que tendríamos que esperar los lineamientos que estarán por salir y que aprobará el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y una vez que salgan serán analizados, y yo creo que las comisiones tanto de vinculación como de organización y capacitación electoral tendremos que analizar para la incorporación de los partidos políticos con representación estatal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Ok. Señor secretario, continúa con la sesión, por favor. Ha sido agotado el orden del día, señor presidente. Consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia, y siendo las 15:17 del día 30 de septiembre del año en curso, se levanta la sesión. A los medios de comunicación les informamos que la Comisión de Administración dará una conferencia de prensa. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Por este medio les hacemos la cordial invitación a los medios de comunicación para que registren el orden en que realizarán los cuestionamientos a la Comisión de Administración. Esto lo realizarán con la jefa de prensa de este instituto y en breves minutos